Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más al podcast de Zona Grogueta. Pensé que no volvería a decir esto. La verdad es que ha pasado mucho tiempo, exactamente no sé cuándo, pero yo creo que no volvemos a los micrófonos desde antes de Navidad, que ya es decir. Y bueno, podríamos haber hecho un especial por Reyes y quizá traeros un regalo, pero tampoco se dio por circunstancias de la vida y circunstancias sobre todo laborales, ¿no? La situación tanto mía como de Luquen ha cambiado mucho. En lo que respecta a mí, pues la verdad que ahora las mañanas y las tardes las tengo bastante ocupadas, por lo que se ve muy disminuido el tiempo para tener un espacio en el que charlar un poco del Villarreal. La verdad es que lo echo de menos, voy a ser sincero. Pero bueno, cuando podamos, pues lo iremos sacando. Sí que es verdad que no siguiendo tanto la actualidad como nos gustaría, pero sí abordando temas principales como, por ejemplo, los del día de hoy, sobre todo analizando un poco el partido ante el Madrid, sobre todo esa lesión de Juan Foyth que tanto daño nos ha hecho, y bueno, algunos rumores de este mercado invernal que se aproxima también a su fin. Quería dar también la bienvenida, por supuesto, a mi fiel amigo y escudero, Luque Amenábar, que no falla un día más, una cita más, y que en este Last Dance, por llamarlo de alguna manera, tenía que estar. ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? ¿Qué hacemos? Ya que nos estamos. Eh, Nada, a ver, lo que tú has dicho, al final este año estamos un poquito, bueno, este año más que este año, en los últimos meses estamos viniendo poco, pero bueno, sí que es cierto que los dos tenemos una situación ahora laboral y también académica incluso que no nos está que no nos está dejando pues venir ahí con tanta continuidad. Pero aquí tengo que decir que yo, como sabes, siempre estoy abierto y siempre a poder ser, siempre saco un hueco. Así que yo creo que de alguna forma u otra, y más si la gente nos lo pide, sacaremos algún que otro formato, alguna otra forma para trabajar que no sea igual como antes, para intentar sacar más veces podcast o para intentar hacer algo. Pero bueno, como hemos dicho, no, tampoco prometemos nada. Pero bueno, también muchas veces pasa que cuando algo lo echas de menos y cuando estás acostumbrado a algo, se valora más cuando falta. Entonces, que el público valore esta vuelta como algo épico y de disfrute. Es que parece que no, pero revisando un poco la miniatura del vídeo, son 195 episodios, ¿eh? Un proyecto que comenzó un poco a ciegas, por así decirlo, ¿no? Prácticamente ni tú ni yo nos conocíamos y ya ha pasado casi 3 años, si no me equivoco, y casi 200 episodios. Es verdad que igual ha ido un poco por tramos, ¿no? Ha habido semanas de 3, 4 incluso episodios y otras en las que nos hemos pasado meses sin pasar por aquí, pero ahora está siendo un poco más la segunda, pero por supuesto, la verdad es que siempre gusta, siempre hace falta, y incluso para nuestra relación personal, charlar un ratito aquí sobre el Villarreal, que es lo que nos une y que nos escuchen, prácticamente es como poner un micrófono y un altavoz en cada casa, charlar tranquilamente de nuestro equipo de fútbol, de todas las noticias que un poco acontecen. Y como bien dices, pues si la gente lo echa de menos mejor, pero yo mismo también lo echaba. Sí, yo también. Yo la verdad es que sí que solemos hablar tú y yo por WhatsApp de algunos temas de actualidad o lo que sea, o cosas que nos destaquen, pero al final no es lo mismo eso que lo que hacíamos antes, que estábamos prácticamente todas las semanas aquí hablando y viendo cuáles son nuestras opiniones del Villarreal. Pero bueno, yo antes de nada quiero avisar que estoy aquí, Gonzalo ya lo ve, con un perro que me está tocando las narices mientras estamos grabando, así que si en algún momento escucháis algún ladrido o lo que sea, ya sabéis de lo que es. Pero tengo que decir que este perro ha salido Grobet, que suele estar ahí viendo los partidos conmigo. No sé si los anima, pero bueno, al menos suele estar ahí viendo todos los partidos conmigo, así que es bienvenido en este podcast. Lo que sí he de reconocer que si hace tiempo y pasa tiempo que no nos pasamos por aquí, tampoco vamos a ocupar todo el vídeo charlando de nosotros. Por supuesto, vamos a pasarnos No, ya a la no, eso no. actualidad, que es lo que más precisa. Bueno, por repasar, el Villarreal sigue en una situación muy favorable y muy ventajosa en el campeonato doméstico en la liga. 41 puntos, si no me falla la memoria, ahora os confirmaré, pero por supuesto con esos dos batacazos que siempre permanecen en la retina grogueta, como son pues la Champions y la Copa, ¿no? La Champions
que se está volviendo ya incluso un suplicio. Este miércoles jugamos y yo he visto un poco el calendario y me ha dado hasta pereza, ¿no? Tener que volver a repetir un partido de Champions. Quiero que se acabe ya, pasamos página, no rememoramos otra tragedia. En este caso no es la cerámica, pero podría ser en Alemania. Quiero que se acabe ya, lo repito, que el Villarreal consiga, si todo va bien, clasificarse para la temporada que viene y lavar esta imagen tan mala que hemos dado. Y en la Copa, pues bueno, el pan de cada día, más bien el pan de cada año. Una vez más, pues nos vuelve a eliminar un equipo de menor categoría y bueno, algún año llegará y quién sabe si podré ver al Villarreal más cerca, en la Cartuja, en Sevilla, que ahora mismo estoy en Sevilla yo, en una final y poder celebrar un título, ojalá, ¿no? Pero eso para otro día. En lo que respecta a la liga, como decía, pues nos enfrentamos al Real Madrid, al todopoderoso Real Madrid, de Tito Floren, de Arbeloa, de Mbappé, Vinicius y compañía. Que bueno, por resumir un poco un partido, porque tampoco querría entrar en aspectos demasiado analíticos, el Villarreal compitió, jugó bien. Una primera parte que bajo mi punto de vista a mí me gustó, la verdad. Yo creo que el Villarreal estuvo muy bien con balón. Sí que es verdad que no lograba finalizar esas jugadas de ataque o tomaba malas decisiones a la hora de llegar a la portería de Courtois. Pero en lo que respecta al partido, hasta el gol de Mbappé, yo creo que el partido estaba muy parejo. Y cuando marcó Mbappé con el 1-0, creo que también siguió un poco la misma sintonía y quizá lo más justo, pues bajo mi punto de vista, hubiera sido un empate. No sé qué opinas. Al final Mbappé acabó sacando su penaltito y se puso el 2-0 en el marcador, pero sin ser un resultado abultado, creo que no refleja lo que vimos en el campo, que como digo, para mí podría haber sido un empate. A ver, yo antes de nada, porque esto en Twitter ya lo he reflejado, pero como hace mucho que no hemos venido aquí a charlar y creo que estas cosas hay que decirlas más en los malos momentos del equipo en cuanto a resultados, porque es donde florecen las dudas. A tope con Marcelino y creo que tiene, yo creo que al menos bajo nuestro punto de vista, todo el apoyo del mundo y ha demostrado con creces que tiene que ser el entrenador del Villarreal. Y más allá de eso. Creo que lo mejor para el Villarreal ya como club y como equipo para que la temporada que viene el equipo siga creciendo va a ser con Marcelino por mucho que esta temporada, perdón, en Copa y en Champions haya caído, porque al final En un proyecto en este pueda... podcast somos pro Marcelino, que quede claro, ¿eh? Sí, sí, o sea, no hay ninguna duda. Yo de hecho, ahora aparte, porque considero que estamos bien, pero incluso si el Villarreal fuese séptimo esta temporada, yo hubiese apostado por una renovación, o sea, apostaría por una renovación más de Marcelino, pero bueno. Dejando eso de lado, creo que la mejor opción para mejorar en estos temas donde el Villarreal sí que ha dejado un debe es con Marcelo en el banquillo y con una mejora y una auditoría interna de qué cosas tienen que mejorar. Y hilando con estas cosas que tienen que mejorar, pues obviamente el Villarreal tiene un debe contra equipos que están, digamos, o en su nivel o un poquito por encima, porque al final los partidos que hay que ganar son los que están por debajo para tener una continuidad, pero es cierto que si quieres competir según qué tipo de competición, es que el Villarreal, pues ahora con el proyecto que está haciendo, debe al menos aspirar a ello. No está, no tiene que estar en el guión perder o empatar siempre contra equipos contra los que tienes que demostrar. Marcelino sale de la rueda de prensa hablando de que se fallan las áreas, que siempre por los detalles se pierde. Yo ahí, en ahora mismo, sin entrar tampoco muy en detalle táctico o lo que sea, soy más de creer en la causalidad que en la casualidad y hay que ver por qué han pasado siempre que los detalles hayan salido en contra. Yo creo que contra el Madrid el Villarreal estuvo bien. Se vieron varias acciones donde el Villarreal conseguía salir bien del área. Vi un muy buen Parejo que está dándole una salida limpia al equipo que yo en su momento puse un tuit diciendo lo importante que es un jugador como Parejo y la gente lo malinterpretó como que yo decía que Parejo era clave en este Villarreal y para mí los partidos de Parejo son más una muestra de qué es lo que hay que fichar en el mercado veraniego y qué es lo que le hace falta a este Villarreal para dar un salto de calidad. Y partiendo de ahí el Villarreal tuvo varias acciones importantes, varias acciones donde llegó al, a campo rival fácil, pero me parece que el Villarreal está dejando en este estilo de juego tan marcado que tiene esta temporada, un poco o sea, un poco una falla en ambas áreas en equipos contra equipos grandes, porque al final no es lo mismo jugar contra las defensas del Real Madrid que jugar contra las defensas de cualquier otro equipo de primera. Y en el uno contra uno, en esos partidos donde el Villarreal ataca y
juega las transiciones, pues consigues ganar casi siempre la marca a tu par y consigues marcar más goles contra el Madrid y contra otros grandes equipos. No te ha pasado tantas veces si no estás siendo fino en ese tramo final. Y aparte de eso, eh, yo vi un buen Real Madrid, o sea, aunque el partido fue igualado, creo que el Villarreal, o sea, que el Real Madrid de Arbeloa estuvo mejor que en anteriores partidos, hizo una buena presión y el Villarreal tuvo alguna que otra situación también que estuvo bajo las cuerdas a mi modo de ver. Y en el bloque bajo, al final, cuando estás muy metido en el área en algunas ocasiones, pues un equipo como el Madrid te acaba marcando porque al final el Villarreal, aunque haya mejorado defensivamente, creo que todavía los Renato Veiga, Rafa Marín, que para mí los dos tienen un gran potencial y están rindiendo bien, tienen que todavía dar un plus más para ser, pues recordando un poco buenos tiempos, una pareja como es la de Albiol, Pau Torres, que eran increíbles en área propia. Así que bueno. Creo que esto en un poco conclusiones que el Villarreal tiene que ir sacando este tipo de partidos y para adelante. O sea, al final ya contra el Madrid está dentro del plan perder y es lo que hay. Y el partido fue bueno, así que yo no sería muy tremendista, pero sí que quería hacer esta reflexión, este análisis de un poco causas que se pueden sacar o reflexiones que se pueden sacar de este tipo de partidos. Por zanjar el tema Marcelino, que ya solo con tener que zanjarlo me molesta en sí, ¿no? Porque somos todos muy pro Marcelino cuando nos va bien, que yo sigo pensando también que nos sigue yendo bien, pero en el momento en el que acumulas una mala racha ya parece que tenemos que cambiar, que este no es nuestro camino, que no sé cuántos. Bueno, reafirmar en tus palabras, tampoco quiero acaparar demasiado con el tema porque creo que no tiene mucho recorrido. Y en cuanto al partido, más que análisis, porque eso quizás es más tu parcela y tu especialidad, yo centraría en nombres propios, ¿no? Yo la verdad es que coincido con el nivel de Parejo, pero yo creo que se notó también el salto y teniendo en cuenta que no estaba un jugador como Comesaña, que regresara Pape Gueye, ¿no? Tras su gran Copa África, donde fue el héroe, ¿no? También que marcó el gol y desde este podcast también le damos la enhorabuena, aunque no nos escuche. Yo creo que su regreso y su vuelta pues ha sido muy importante, ¿no? Ya le daba a Marcelino mucho cuando estaba. Sí que es verdad que se fue a la Copa África quizás no teniendo su mejor nivel, tanto él como Pepe yo creo que llevaban mucho tiempo sin estar bien. Pepe, de hecho, continúa. Pero Pape, esta Copa África le ha servido para bien, ¿no? Porque se ha reafirmado como un jugadorazo y que no sabemos si podremos mantenerlo este verano porque las novias y las ofertas le lloverán a mares, ¿no? Y el otro nombre propio sería para mí Pau Navarro, ¿no? Porque quizás su mejor partido como jugador del Villarreal, su confirmación y su comunión absoluta como jugador del primer equipo, si no lo era ya, eh, mm, que se me entienda, que se tome ya demasiado en serio a Pau Navarro como un jugador titular, no titularísimo, pero para Marcelino, pues el recambio habitual de ese lateral derecho, que en este caso es Mourinho, ¿no? Yo creo que hizo un grandísimo partido en esos duelos con Vinicius, con Bellingham, con Mbappé, con todo el que cae a la banda, lo hacía muy bien y prácticamente pues para mí fue de los mejores del partido o del Villarreal al menos. Y en cuanto a nombres negativos, pues ya lo he dicho por encima un poco, ¿no? El tema de Pepe. Sale como un revulsivo, parecía que se le había recuperado, un tramo inicial de liga muy bueno y que ese jugador eléctrico que quizá te tiene un poco que mover el avispero con un 1-0 en contra en casa, tener sus acciones, prácticamente cada balón que cogía era errático, no conseguía irse de carreras en ninguna, no sé, no lo vi muy fino, me preocupa el tema de Pepe porque creo que es un jugador muy válido y cuando está bien ya vemos lo que lo notamos, pero cuando está mal no aporta prácticamente nada. De hecho, creo que Buchanan ahora mismo le tiene muy ganada la partida y está muy por delante. Y bueno, yo creo que poco más en cuanto a nombres propios. Por supuesto, la mala noticia de Foyt, que ahora entraremos más de lleno, pero repasando lo de Pau Navarro, me hace estar un poco, entre comillas, más tranquilo que al final también tenemos dos jugadores como Navarro y Mourinho, que son polivalentes y que pueden jugar también la posición de central. Ahora estaría la duda si el Villarreal acudirá al mercado a por otro central más, con más experiencia, porque tanto Rafa Marín como Veiga se presuponen titulares, pero claro, si hay un problema de sanciones, de lesión y de algún otro tipo, ahí está la duda, ¿no? Si cuentas con Balú, si metes a Mourinho en esa posición, el propio Pau Navarro, subes a Budesca. Hay muchas alternativas, pero no sé si Marcelino, con lo escéptico que es en este sentido y con lo que prima tanto la defensa, se fiaría de darle las riendas
en un tramo importante de la temporada un canterano. Ahí estará la duda, ¿no? A ver, yo aquí, primero hablando de nombres propios, quiero hablar de, como tú bien has dicho, de Pau Navarro. Para mí, por corregirte, el mejor partido de Pau Navarro fue ante el Getafe, que para mí estuvo espectacular, pero sí que siguiendo un poco de tu lógica, esta es la de su confirmación por el simple hecho de que se ha enfrentado a un rival de mucho mayor nivel y donde se ha visto que es capaz de parar a un jugador como Vinicius. No era Sin una corrección en cuanto desprestigiar, a tal. sin desprestigiar a Getafe, no es lo mismo Alex Sancris que Sí. Vinicius. A, es- a eso a eso estaba diciendo, que su mejor partido es contra el Getafe, al igual que mejor partido de Buchanan es contra el Girona, pero igual otro Claro. partido contra alguien de más nivel se puede valorar más. Pero, o sea, por eso te digo que estaba a la par tuya, pero quería recordar ese partido del Getafe para hilarlo un poquito, aunque Pau Navarro me parece que más que partido de consagración está siendo su temporada de consagración, porque al final siempre ha habido dudas, yo en esto no lo he tenido, pero de si es lateral o central, para mí, aunque va a ser un jugador polivalente, para mí en la élite va a ser más lateral que central. Y yo creo que al Villarreal le da muchas cosas que le faltan al uruguayo incluso. Ahora voy a entrar un poquito a eso. Mourinho está haciendo un temporadón, pero ahora mismo incluso parece que Pau Navarro le puede estar compitiendo la posición porque para mí hay una cosa clave que te da Pau Navarro y es la salida de balón. O sea, Pau Navarro es de los jugadores del Villarreal en defensa que que más limpio te saca el balón. Y hay una diferencia en la comparación de Mourinho con Foyth cuando era lateral, y es que Foyth desde esa banda te daba mucha más fluidez, te daba muchas más ventajas con balón y Pau se acerca más a eso que Mourinho. Y yo la temporada pasada, si te acuerdas, ya decía que para mí la importancia de Kiko Femenía también venía de eso, de que te daba una salida de balón desde la derecha, que es clave en una línea de tres que hace el Villarreal. Y un segundo, no es casualidad, pero y tampoco debería sorprender el hecho de que sea Pau Navarro más propenso a sacar la pelota bien que Mourinho, teniendo en cuenta, y esto es un aplauso y por supuesto un homenaje en cierto sentido a la cantera del Villarreal, ¿no? Porque es eso que se prima tanto desde las categorías inferiores, jugadores como el propio Rodri, Trigueros, Bruno, compañía, y que aun siendo defensa y no siendo centrocampista, priman mucho eso desde pequeños, ¿no? Que no peguen el pelotazo como si se hará en otros sitios, que salgan jugando a la pelota, y eso se refleja en Pau Navarro, que también con sus botes de central, imagino donde jugaba antes y que también tenía una buena salida de pelota, pues ahora en el lateral también lo está haciendo. Sí, a ver, si para mí Pau Navarro está creciendo a pasos de gigante y yo creo que esa posición de lateral le viene muy bien. Y al final, yo sí que es cierto, y esto lo tengo que admitir, tenía mis dudas de que igual yo en este partido hubiese jugado con Foy de lateral para cerrar esa banda, para hacer un equipo más sólido. Pero yo aplaudo que le haya dado el protagonismo a Pau Navarro, viendo los partidos que estaba jugando, porque al final yo creo que en todos los aficionados e incluso en el propio Marcelino podía existir esa duda de si Pau Navarro sería capaz de dar ese salto de calidad de parar a un jugador como Vinicius, porque la temporada pasada jugó algún otro partido de alta exigencia en donde no salió tan bien parado. Y este partido creo que es muy positivo para seguir confiando en Pau y para sí que voy a decir que, en mi opinión, eleva un poquito el techo que pueda tener. Y un poquito hilando con el mercado de fichajes, con algo que yo, de hecho, lo dije ya al principio de temporada, que es una cosa de las que tú y yo hablamos en su día, y fue una equivocación mía, y es la posición de Mourinho lateral. Mourinho juego de lateral, o sea, juego de lateral, y ha acabado siendo un gran lateral para el Villarreal en esa línea de tres centrales en salida, pero yo sigo teniendo mi cabezonería de que Mourinho va a ser mejor central que lateral, al igual que Pau Navarro será mejor lateral que central. Digo más como potencial de futbolista y potencial de carrera. Ahora, sale lesionado Foyth. No sé qué centrales habrá en el mercado. Yo creo que el Villarreal puede plantearse, o al menos debería tener en la cabeza, la opción de darle más protagonismo a Pau Navarro, saber que tendrás de centrales a Rafa Marín, Nato Veiga y Mourinho, saber que en teoría en algún momento se te van a recuperar Cambuala y Logan Costa, que Logan no sé cuánto le falta, pero Cambuala no sé cuánto le queda. Y no sé, yo creo que ahí puede tener la duda Marcelino de si pedir un lateral o un central.
Y bueno, esto es más que nada también por elogiar que igual Pau Navarro ya hay que plantear si puede ser titular o no. Yo lo que respecta a Foyth, y ya nos metemos de lleno, por supuesto, no vamos a entrar en lo que ha dicho todo el mundo, es una lesión de un capitán, dentro, fuera del campo, tal, tal. No estoy pasándolo de largo porque le resta importancia, ni mucho menos, pero al final es repetir un poco lo que todo el mundo dice y que, por supuesto, es la razón, ¿no? No hay más que ver también todas las dedicatorias en las redes sociales de sus compañeros por el aprecio que se le tiene, porque estoy seguro de que es una bellísima persona, además de un gran jugador. Pero claro, respecto a lo que tiene el Villarreal que acudir y la papeleta que le toca ahora en el mercado, en los pocos días que le quedan, yo sí te soy sincero y si me tuviera que mojar, apostaría por no traer a nadie en la posición de central. Y te doy mis razones. Tanto Mourinho como Pau Navarro son centrales y laterales polivalentes, que aunque ahora mismo estén en la demarcación de lateral derecho, como bien hemos comentado, han jugado y pueden jugar de central. Por lo tanto, teniendo en cuenta que también regresa Cambo a la de lesión, que no creo que le quede demasiado, igual un mes o algo así, está Rafa Marín, está Veiga y serían tres centrales más dos posibles laterales centrales que también puedes usar ahí y que tienes a jugadores del B como Budesca que pueden subir, que también está un poco más hecho que el resto del filial del Villarreal, porque bueno, tiene también esa experiencia y ya ha ido algún minuto con el submarino amarillo, en los entrenamientos está presente, etcétera. Al final el camino que tiene que seguir el Villarreal es ese, o sea, hay que tirar de la cantera. Tampoco es un equipo grande que pueda permitirse gastarse 6 7 8 20 millones en un mercado invernal en el que ya has hecho un gran mercado en verano donde sí que te has dejado una gran cantidad económica. Tampoco puedes permitirte eso. Que bueno, que al final fue y se lesiona, pero también tienes que seguir pagándole su salario, que te regresará Logan Costa. Por lo que yo traer otro central igual no lo veo, en mi opinión, ¿no? Yo creo que habría que tirar de cantera, igual no sé si te limita un poco los objetivos a priori, ¿no? Porque igual tiendes o das la mano a la gente a pensar de que no vas con todo a por esa tercera, cuarta plaza, pero es que yo creo que el desempeño que te pueda dar un central con experiencia, que es verdad que puede ser mucho, igual tampoco hay tantos centrales ahora mismo en el mercado que estén dispuestos a venir 6 meses y que al final sean de un gran equipo, ¿no? Porque tampoco te vas a traer a un central sin tanta experiencia que no te vaya a sumar más de lo que te puede hacer Camboala. Yo creo que la vía debería ser la cantera, el filial, que el Villarreal tire de ahí, que haga como el Barça, sin mucho menos parecerse, pero aunque no tengas esa debilidad económica que tenía el Barça, y por eso también es uno de los motivos que lo explica, que tires de la cantera, porque quién sabe si dándole minutos a un chaval o teniéndolo en dinámica de primer equipo pues al final te puede aportar tanto como está haciendo gente como Carlos Romero en el Español, como hizo Cavanes cuando fue al Alavés, gente de este tipo que lo mandes a la élite, deje un salto importante, pero que responda, ¿no? Yo creo que ese debería ser el camino y esa es mi propuesta, no sé si coincide. No, sí, por un lado sí, yo siempre estaré a favor de darle minutos a gente de la cantera y yo creo que encima en liga, o sea, solo jugando la liga, pues te puedes ir para adelante con esto, partiendo del planteamiento que hemos hecho de que Mourinho, sobre todo para mí, Mourinho más que Pau Navarro, juegue más veces de central para que pueda crecer ahí y ocupar esa posición, pero me estoy poniendo en la piel de Marcelino y Marcelino yo creo que pedirá a alguien. O sea, me explico, al final en Marcelino yo creo que en este punto donde encima ha caído en Champions, ha caído en Copa, solo tiene la Liga, pero tiene que asegurar que en Liga entre a Champions para, digamos, que él mismo estar contento con la temporada y también cumplir expectativas. Yo creo que Marcelino no sé si estará por la labor de no fichar a alguien. Por un lado está lo que yo haría, pero yo tengo bastante, no sé, yo creo que tengo claro que alguna cesión o así caerá. O sea, no A ver, fichaje, pero por pedir, obviamente el entrenador va a pedir, porque mi opinión no cuenta nada teniendo en cuenta lo que quiera Marcelino. Marcelino, obviamente, pues él es un entrenador que su puesto depende de cómo vaya el equipo y él va a querer tener el mejor equipo posible. No sé si me explico. O sea, sí, sí. Marcelino le va a apretar los tornillos a Fernando Roche y le va a decir, yo quiero un central con experiencia, tal, tal, tal. Ojalá no, y nos sorprenda, ¿no? Y tire de cantera, pero conociéndolo, pues al final también es un tema que le importa a la defensa, tener una plantilla amplia, y por eso sí no descarto el fichaje del extremo, que después entraremos,
pero no sé, igual el recorrido que debería seguir el Villarreal en esa defensa, teniendo en cuenta que tienes a Cambuala, y es que repito, o sea, está lesionado Logan, está lesionado Cambuala, está lesionado Foyth Sí, sí. y Veiga y Sí es Marín, son difícil. cinco. Sí, a ver, por eso es difícil, pero ahí ¿cuál es la solución? Una cesión, que vas a conseguir una cesión y no te hipotecas tanto, pero vaya, yo ya te digo que yo en lo personal, si tuviese que ir a fichar algo, iría más a por un lateral que un central, por el simple hecho de que me parece que es una posición, aunque ahora mismo no se me ocurre nadie, es una posición donde puedes imaginar más o puedes inventar un poco más en cuanto a lo que hagas, pero otra solución que se me ocurre es que Thomas, que no te está rindiendo en de central, jugó bastantes partidos de lateral derecho en el Arsenal, en una salida de tres para darle ese apoyo a los centrales. Y como defensivamente es un jugador bueno, o sea, al final rindió ahí. Pero bueno, es que el Villarreal, como tal, tiene muchos juegos polivalentes. Así que yo también apoyo no fichar a nadie porque me parece que es un poquito hipotecar el club para nada. Y creo que con lo que hay deberías bastar. Pero me parece que Marcelino va a querer a alguien y el club también. Tengo dudas de si una cesión no lo van a hacer. Luego lo van a acertar o no, pero yo creo que algo caerá. O sea, tengo esa sensación. Al igual que ya parece que va a caer algún extremo izquierdo y no sé si va a haber algo más, la verdad. Bueno, y sácalo ya, el nombre de Alfon, ¿no? El nombre del extremo es Alfon. Creo recordar que sonó en su día, antes de ir a Sevilla, como posible refuerzo. Igual me estoy tirando un triple, pero bueno, es un jugador que siguiendo esa teoría mía, gustaba ya el Villarreal. No recuerdo la fuente, también lo recalco, pero bueno, en cualquier caso, es un jugador que al final, un poco perfil Raúl Moro, que también se le relacionó en su día, un extremo eléctrico que quizá pues le pueda dar segundas partes a Moleiro, que pueda ser su recambio, que para ciertos tipos de partidos, ciertos tipos de encuentros, pueda darte otra cosa, que encare y que recorra toda la banda, que ponga algún centro, que se asome por esa banda y consiga cifras, ¿no? En forma de asistencias o goles. Pero bueno, por contraponerlo un poco con la posición de central, te diría que ahí sí que hace un poco más de falta, ¿no? Porque tú piensas ahora mismo, tienes a Buchanan, Moleiro y Pepe por las bandas, porque Elías se te ha ido al Rayo. Si no se te hubiera ido Elías, pues mira, por la derecha tienes a Elías y a Pepe y cambias a Buchanan de banda, que es muy polivalente, y tienes a Buchanan y Moleiro. Pero claro, si prescindes de Elías, tampoco está Solomon ya, sí que te queda un poco coja esa banda izquierda, en caso de que Moleiro no pueda estar. ¿Puede doblar lateral Pedraza? Puede. ¿Puede caer mi Cautacha banda? Puede también. Pero no tienes ese tipo de extremo, ese perfil que Marcelino reclamó en su momento, y que no vino y por eso se trajo a Solomon y que ahora pues tiene la oportunidad de que venga y que bueno, si nada se tuerce parece que está confirmado porque he escuchado, perdón, he leído un tuit antes de Gonzalo Tortosa, un periodista de Sevilla, que ya viajaba Alfon a Villarreal, por lo que si nada se tuerce será cesión con opción de compra. Sí, estoy leyendo justo del mismo periodista que opción de compra de 7 millones, dicen. Que me parece bastante alto, no te voy a engañar para lo que es Alfon, pero a ver, para mí este fichaje también es bastante sencillo de entender, o sea, le puede gustar más o menos a la afición, pero es un fichaje que tú necesitas un suplente de Moleiro, el cual era Solomon en su momento y aunque en principio vino a competir el puesto, pero Moleiro obviamente se ha ganado el puesto con creces y tampoco merece la pena traerle competencia porque Moleiro tiene que jugar y tiene que crecer esa banda, así que estratégicamente tampoco merecía la pena meterse en una operación grande o una operación que pudiese discutirle el puesto a Molero porque es que es la perla que tienes y es la inversión que sabes que más va a crecer y que de hecho te conviene que crezca. Así que lo que necesitaba era un suplente para suplir esa baja que tenía Solomon, porque Buchanan al final estaba sentado en la banda derecha, por lo cual en ese cambio con Elías, que podría haber sido una buena idea, pues se te queda un poco floja, porque realmente, como tú antes has dicho, Buchanan ahora mismo es el extremo titular del Villarreal. Yo el jugador que veía cayendo a banda más que mi Cautaz era Ayoce, que me parece más un jugador para estar por ahí, pero al final si pasas a Ayoce a banda también te quitas un delantero en una delantera donde muchas veces hay bajas y tampoco es que andes
Al final, aunque parezca irónico con tantos jugadores, no andas sobrado. Así que bueno, tú necesitas un jugador suplente, un jugador que aceptase el rol y un jugador que aparte tenga esa chispa revulsivo, que al final, como muchas veces decimos, no es lo mismo ser un jugador titular que ser un jugador suplente. Y para ser suplente necesitas, digamos, esa hambre para salir, para morder en cierto desborde y cierta capacidad de generar en campo rival. Y para mí, Alfon, siendo bastante peor que Moleiro y para mí no siendo un jugador que vaya a ser titular nunca en el Villarreal, y ojalá lo acabe siendo porque sería buena señal para todos el rendimiento que está dando, pero es un jugador que tú sabes que en el minuto 70, si te falta algo en el campo, puedes meterle para que te marque algún gol o te genere cosas. Así que partiendo de ahí, yo entiendo el fichaje, tampoco tienes mucho riesgo porque es una cesión y ya está. O sea, si te sale mal porque en el Sevilla, por ejemplo, no estaba rindiendo muchísimo, pues ya está. O sea, una cesión más en la historia del Villarreal que ha salido mal, como le pasa a cualquier equipo. Así que para mí es una operación de invierno lógica por la situación que hay. Como dice, que agite, ¿no? Que agite el partido. Para Eso eso es, se eso trae es. Alfon y es lo que es. Una Es un cesión de tío con pegada, compra realmente. para mí elevada también, como dices, porque si no recuerdo mal, creo que es 1 millón menos que Buchanan, ¿no? Y para mí Buchanan es mucho mejor jugador. Ojalá nos pase y ojalá no a la vez. Eso de ojalá no te enamores de un cedido, ¿no? Porque eso es que lo habrá hecho muy bien y también por la parte negativa será que se ha ido, por lo que esperemos que nos pase y que no a partes iguales y en caso de que nos pase, pues tendremos esa opción de compra para efectuarlo. Yo creo que no nos queda mucho más al final, ¿no? Por comentar un poco también la actualidad, llega los Osasuna este sábado, partido importante, donde el Villarreal sí que tiene una oportunidad importante también, y me reitero, para salir de esta especie de bache o mala racha. Y bueno, te voy a plantear dos teorías o dos porras, ¿no? La primera, el partido, y la segunda, cuándo volveremos a juntarnos, que esa me parece otra porra interesante. A ver, el partido, bueno, tengo que decir que es sobre los Osasuna, que a mí los Osasuna me parece un equipo interesante, aunque esta temporada no haya empezado muy bien. A mí el proyecto Lichi me gusta y me parece que va a tener un buen Osasuna a final de temporada, el cual ya está creciendo. O sea, las últimas jornadas, no sé si por resultados, pero por sensaciones está creciendo bastante y es un equipo difícil. O sea, ya en la primera vuelta, cuando el Villarreal se enfrentó, aunque se ganó 2-1, se ganó contra un jugador menos y antes de ello estaba siendo muy incómodo jugar contra el Osasuna y yo creo que que va a ser así, así que partido difícil para el Villarreal, la verdad. O sea, no es el partido que te gusta tener para salir de esta, como tú dices, o sea, como tú has dicho, de esta especie de mala racha. Así que esperemos que el Villarreal pueda ganar y que pueda desplegar su juego, porque yo creo que el Osasuna te va a plantar en muchas fases un bloque bajo que al Villarreal le va a costar. O sea, a mí me parece un partido muy difícil para el Villarreal. Dicho esto, El primer gol de Mika Utache, ahora me lo has recordado, a pase de Solomon precisamente, ese 2-1. Ahora te doy paso, pero por zanjar también mi porra, eh, es partido complicado, como bien dices también, de estos que quizás no preferirías tener para salir de la mala racha, pero de los que si ganas, y coincido con un Osasuna que viene bien, viene de ganar en Vallecas, de los que si ganas te da un chute de energía para superar sobre todo también esa lesión de Foyt, para ir a por todo y para volver a ganar y confiar en esa cuarta plaza, por lo que 0-2 y portería cero además. mira, yo voy a tener una porra un poco más. Mm, Mira, es que iba a decir 1-1, pero bueno, voy a ser positivo y optimista. Ya que hemos vuelto al podcast, pues no voy a venir con una porra negativa. 1-2 voy a poner, porque me parece que el Villarreal tiene un trabajo bastante difícil defendiendo a Budimir, sobre todo, que encima ahora con la baja de Foyt y tal, pues a ver qué tal se desenvuelven. Así, hablando tácticamente y de plantilla, igual sería hasta un buen partido para probar a Mourinho de central, que es un tío bastante bueno por alto. Tú lo ves ahí, Pero ¿eh? Tú bueno, lo ves dicho ahí. esto. Uno, sí, yo lo dejo ahí. Luego ya, si no pasa, no pasa nada porque era difícil de acertar. Y si pasa, me cuelgo la medalla y ya está. Y la segunda porra de cuándo nos vamos a juntar. Pues mira, aquí también voy a ser optimista y espero no verte en mucho tiempo. Es broma, es broma, es broma. No, voy a decir en 2 semanas. Bueno,
me gustaría ser un poco más optimista, pero teniendo en cuenta lo que hemos tardado para juntarnos esta vez, 2 semanas está bastante bien. Esperemos volver y ojalá el Villarreal haya superado esa mala racha. Por supuesto, comentaremos si se confirma que está cerca de hacerse lo de Alfon, si viene un central o no, si Marcelino continúa, que ojalá, y todas esas cuestiones. Nada, lo dicho, muchas gracias por estar y hasta la próxima.